Aquí en la casa del Señor, un domingo más para honrar y glorificar su nombre, para poder aprender de su palabra. Nosotros seguimos, para los que integran a la clase, estamos dando una serie de lo que es la armonía de los evangelios, siguiendo los episodios de nuestro Señor Jesucristo. En esta semana vamos a tratar la pesca milagrosa, llamado a 4 de sus discípulos, y eso es lo que vamos a estar tratando. Este episodio lo cuentan 3 de los evangelios, lo cuentan Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros vamos a tomar de texto el de Lucas, pero antes vamos al Señor en oración y pedir que nos bendiga en este momento. Bendito Señor, nosotros alabamos y glorificamos tu nombre, reconociendo, Señor, que por tu misericordia tú nos has dado vida, por tu misericordia tú nos has llamado, nos has hecho tus hijos, nos has hecho parte de tu iglesia. Como pueblo hoy estamos aquí honrando tu presencia, deseosos, Señor, de aprender de ti. Nosotros sabemos, Señor, que es imposible en nuestras propias fuerzas humanas poder interpretar tu palabra, ya que no es de interpretación privada. Y es por eso ahora que acudimos, Señor, a la ayuda de tu Espíritu Santo, lo invocamos para que Él nos enseñe y Él también nos dé la capacidad, Señor, de aplicar lo que vamos aprendiendo de ti. Yo ruego esta misma bendición para cada clase que se está teniendo aquí en esta iglesia simultáneamente, y que bendigas nuestro culto. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces, antes de ir a Lucas, vayamos a Juan. Siempre escogemos un versículo clave para la clase. Juan capítulo 16. Los versículos del 8 al 11. Juan 16, del 8 al 11. ¿Qué relación tiene este versículo con la clase de la pesca milagrosa? Pero vamos a entender que nosotros somos los pescadores, pero Dios es el que provee los peces. Y vemos aquí claramente, nosotros somos producto de esta obra del Espíritu Santo y estamos convencidos de que Él es quien añade a la iglesia. Vamos a leerlo todo junto, del 8 al 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Me interesa este hecho de que cuando Él venga, convencerá al mundo. O sea, ese convencimiento no ha salido de mí mismo, de mi prudencia, de mi corazón hacia Dios, de mi hambre. Ese convencimiento lo ha puesto el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que quedar precisamente, valga la redundancia, convencidos de que Él es el que convence al mundo. Entonces, teniendo eso en la mente, ahora el Señor nos llama a ser pescadores de hombres y vamos a pescar, pero sabiendo de que Él es el que provee esa pesca. Vamos a Lucas, que es nuestro texto. Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. A través de la clase vamos a ver la relación que tiene el arte de pescar, o el deporte de pescar, como llamarlo, pero es el deporte de pescar, con lo que es la predicación del Evangelio. Tiene mucho que ver. En Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11, vamos a ver los primeros versículos. Me gustaría leerlo. Anita,
Ok, solamente te voy a decir hasta dónde vas a leer. Ok, hasta el 3. Aconteció que estando Jesús junto al lago del Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, les rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Okay. Primeramente, en estos 3 versículos vemos cómo la multitud se agolpaba para escuchar a Jesús. Que nos está mostrando aquí el hambre y la sed espiritual que tienen los hombres por el conocimiento de Dios. A esto Jesús no le molestaba. No le molestaba verse en medio de las multitudes. A veces quizás lo empujaban o en medio de todo eso. A él no le molestaba nada de eso, porque su misión, la misión de Cristo era llevar muchos hijos a la gloria. ¿Okay? Esto me llama mucho a mí la atención, porque yo he escuchado cristianos decir, no, a mí me gustan las congregaciones pequeñas. ¿Usted no lo ha escuchado decir? ¿Sí? Sí. Y déjame decirle, tienen muchas ventajas las congregaciones pequeñas. Nosotros nos recordamos cuando teníamos la congregación pequeña, teníamos quizás más tiempo de confraternizar, más espacio para hacer comidas, para compartir juntos, para estar al tanto los unos de los otros. Estábamos más así en familia, y eso quizás lo que la gente anhela y desea y rechaza un poco las congregaciones grandes. ¿Okay? Pero hermanos, hay que entender una cosa, eso es un poquito de un sentir egoísta, porque claramente la misión de Cristo era llevar muchos hijos a la gloria, y las congregaciones no es para que queden pequeñas, las congregaciones son para que crezcan, para que el Señor vaya añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿okay? Como hemos dicho anteriormente, según su voluntad. Las congregaciones, cuando van creciendo también los problemas, porque cada familia que entra siempre es un problema diferente, y más cuando tenemos las diferencias étnicas que tenemos aquí. Vamos a confrontar todos estos problemas, pero todos esos son problemas buenos, problemas gloriosos, porque estamos mostrando de que Dios está obrando. ¿Okay? Si Dios es el que añade a la iglesia tiene que crecer. La iglesia no puede quedar pequeñita. Tanto el pastor tiene que estar consciente de esto, pero también los feligreses, porque eso significa de que usted va a tener que socializar y convivir y adaptarse a todos esos cambios positivos que vienen a la iglesia. Qué fácil fuera una iglesia pequeñita donde nos conocemos bien, atendemos en familia, no hay ningún tipo de problema, y casi siempre esas iglesias inmediatamente ponen barreras y no dejan que nadie más entre. Y vienen personas y se sienten completamente rechazadas, no se sienten bienvenidas, porque está esa mentalidad de que una iglesia grande vienen problemas y ya se va todo de control. Pero hermano, no debe de ser así. ¿Okay? La iglesia es para crecer, para darle la bienvenida a todos los que el Señor va trayendo a la iglesia, con todos sus retos, con todos sus problemas. Lo vemos en el ejemplo de Jesús, como Él siempre estuvo rodeado de grandes multitudes. Estamos hablando de miles. ¿A cuántos Él alimentó en su primera alimentación? ¿Ah? A más de 5,000. A más de, y dicen que eso eran contando los varones. Jesús estuvo rodeado de miles, hermanos, y eso no le molestó. El gozo del Señor tiene que ser mi gozo. Si Dios se goza en el crecimiento de una iglesia, así yo me debo de gozar. Yo me debo de gozar cuando veo que Dios trae hermanos a la iglesia, añade familias a la iglesia, la gente se convierte. Ese debe de ser mi gozo. Eso es lo que yo tengo que compartir con Cristo. Lo contrario es más fácil, pero hermano, es un sentir completamente egoísta, y es el que tenemos que evitar. Había tanta gente a su alrededor
que se le hacía imposible seguir enseñando. Por eso cuando él vio las dos barcas, ideó pues predicar desde una de ellas. ¿Okay? Una de estas barcas pertenecía a Simón Pedro y la otra pertenecía a los hijos de Zebedeo. Dice que Jesús les predicó con voz fuerte para que todos escucharan. Así que en medio de todo esto, el versículo 4, que vamos a dejar que Anita siga leyendo, solamente el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: vos a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ok, aquí tenemos la experiencia de dos pares de hermanos. ¿Sabe quiénes son esos dos pares de hermanos? Esos dos pares de hermanos, que ahora vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Okay. Son Andrés y Pedro y Jacobo y Juan. Eran dos pares de hermanos. Andrés y Pedro eran hermanos, Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Okay? Y esto trata cuando ellos fueron llamados al apostolado. Vamos a aprender un poquito acerca de estos cuatro hombres primero. Al fin y al cabo, esta es una clase de escuela dominical, donde también a veces tenemos que dar datos, sean históricos o sean biográficos, para que usted pueda ir aprendiendo acerca de los hombres que menciona la Biblia. Así que vamos a coger cada uno de ellos. Yo simplemente voy a leer detalles de sus vidas para irlos conociendo. Y ya sabemos que Andrés y Pedro eran hermanos. Eran hijos de un hombre llamado Juan o Jonás. O sea, cualquiera de los dos nombres se usaban para identificar a su padre. Este hombre era un pescador, ¿okay? Procedente de Betsaida. Andrés fue uno de los discípulos de Juan el Bautista, uno de los que cuando Juan el Bautista apuntó al Cordero de Dios, decidió pues seguirle. Una vez que él conoció a Jesús, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo Andrés? Fue y buscó a su hermano Pedro. Él fue a Pedro y le dijo: mira, creo que hemos hallado al Mesías. Invitó a Pedro a seguir a Jesús. Se dice que era un hombre físicamente fuerte. Era un fiel devoto de Jesús, que pasó sus últimos años en Escitia, en una región situada al norte del Mar Negro. Y según el libro de los Hechos de Andrés, dice que predicó en Macedonia y murió mártir en Petras. Hay que recordar que el libro de los Hechos, que es el que nos registra un poco más acerca de la iglesia primitiva y de los apóstoles, se limita mucho, más bien por el sentido de que era un libro para mostrarnos cómo se iniciaron las iglesias entre los gentiles, y casi siempre se enfoca un poquito en Pedro, más en Pablo. Menciona muy poco de detalle de lo que le sucedió a estos 11 discípulos, porque sabemos que le sucedió a Jonás, 11 discípulos de Jesús. Pero hay libros históricos que nos los relatan, y uno de ellos es los Hechos de Andrés. Dicen que murió el 30 de noviembre, que murió crucificado en forma de X, de una cruz, de una X. Así fue que murió Andrés, martirizado en Petras. Ok, Pedro le llamaron en la Biblia por 4 nombres. Fíjate qué interesante es esto, porque cuando leemos los diferentes nombres no podemos pensar de que se refiere a 4 diferentes personas. Por eso que es importante aprender. A Pedro le llamaron Simeón, ¿okay? Le llamaron Simón, y le llamaron, a ver otro, Cefas, aparte de Pedro. O sea, él se le reconoce en la Biblia por esos 4 nombres: Pedro, Cefas, Simeón y Simón. Que 4 nombres a él le dieron en la Biblia. También era pescador. Siempre encabeza la lista de los 12 apóstoles. O sea, en cada vez que se mencionan los 12 apóstoles, él es el que encabeza la lista. Así que se entiende de que él era más bien el más sobresaliente de todo el grupo. Pero era un hombre en sí, en su vida, de grandes contrastes. ¿Okay? Por ejemplo, le voy a mencionar uno de los contrastes. Primero, cuando Jesús fue a lavar los pies, le dijo: no me laves los pies.
Y después cuando Jesús le explicó, que él le respondió, lávame el cuerpo completo. O sea, él iba del extremo abajo al otro. Él era de grandes contrastes, porque eran de un temperamento impredecible. Una de las tristes manchas de su testimonio fue negar al Señor 3 veces. Sin embargo, el Espíritu Santo hizo de él un líder estable y dinámico en la iglesia primitiva. Yo no sé esto, yo nunca lo he leído en ningún sitio, es algo que lo puedo poner como una especulación mía, que no tienen por qué acreditar, en el sentido darle mucho respaldo a lo que voy a decir. Para mí, en mi opinión, cuando Cristo estaba escogiendo los 12 apóstoles, para mí él tenía en su mente las características de cómo iban a ser los miembros de la iglesia. O sea que cada uno de nosotros, nuestro temperamento y nuestro carácter, podremos pues familiarizarnos con uno de estos apóstoles. Y a veces, triste, esto a mí me asombra mucho también, de que Jesús haya permitido a Judas en medio de los 12 apóstoles. Lo permitió sabiendo quién era, lo puso en la tesorería sabiendo quién era. ¿Okay? ¿Qué me dice a mí? Que en las iglesias también van a haber Judas. Y a veces nosotros quisiéramos sacar a esos Judas, pero no nos incumbe a nosotros sacar los Judas. ¿Okay? El Señor se encarga de todo eso. Pero van a haber Pedros, van a haber discípulos, donde eran discípulos, pero quizás sus temperamentos eran bien acallados, nunca hicieron nada así sobresaliente, mas sin embargo prestaron servicios. Pero van a ver los Pedros, en el sentido de que noten cómo este hombre, quizás por ese temperamento que él tenía, impredecible, se vio en aquel momento en el apuro y negó a Cristo 3 veces. Pero no lo vemos que se fue y se ahorcó como Judas, que es la diferencia en Pedro, sino que arrepentido, luego el Señor hizo algo grande con su vida. Y terminó siendo mártir del Evangelio, sufriendo bajo Nerón, donde lo crucificaron cabeza para abajo. Así que cuando lo negaron, cuando él negó a Cristo, quizás él estaba impidiendo la crucifixión. Él dirá, bueno, si yo digo que soy discípulo, a lo mejor me crucifican. Sin embargo, él terminó crucificado y él mismo pidió que no fuera como Cristo, sino y lo crucificaron cabeza para abajo. Esa es la vida de Pedro. Más bien, ampliamente él se destacó en Antioquía, en Corinto y también en Roma. Porque Jacobo, ya vimos el primer par de hermanos, Jacobo y Juan, eran hijos de Zebedeo y María Salomé, según Mateo 27:56. Y María Salomé era hermana ¿de quién? De María, la madre de Jesús. Quiere decir que ellos eran primos, medios primos con Jesús. Decimos medios primos por el hecho de Cristo haber sido engendrado por el Espíritu Santo, pero eran familia. O sea, María Salomé era la madre de ellos, hermana de María, eran pescadores. Le llamaban, según Marcos 3:17, hijos de trueno. Quizás, si vemos a Pedro con un temperamento impredecible, aquí vemos 2 hombres que parece que eran bien fuertes de carácter. ¿Okay? Noten cómo el Señor los escogió diferente en sus caracteres. Se dice que Jacobo fue el primer misionero en España. No se habla mucho de él. También por la modestia de Juan. Juan era un hombre muy modesto. Si no habla mucho de él, menos iba a hablar del hermano. Pero fue el primero en sufrir martirio. ¿Okay? Él murió bajo Herodes Agripa cuando fue ejecutado a espada. O sea, él lo decapitaron a espada en el año 44 después de Cristo, según Hechos 12:2. Así que esa es la historia de Jacobo. Y Juan, a ver, porque ustedes no me hablan un poquito de Juan. Hablamos de Andrés, de Pedro, de Jacobo.
que hemos aprendido detalles de estos hombres. Eran un par de hermanos. Pedro se le conoce por 4 nombres. Todos murieron mártires. ¿Qué? No, desde Juan hay mucho que decir, porque Juan fue el que escribió el Evangelio, aparte de eso escribió todos los libros y el Apocalipsis. Ajá. Ese es uno de los detalles que destaca Juan. Juan escribió precisamente el Evangelio, que es el primer libro que se recomienda que se lea en la Biblia. Cada vez que usted va a recomendar la lectura de la Biblia a una persona que recientemente se convierte, Juan es el Evangelio que se recomienda que se lea. Pero aparte escribió las cartas y escribió la revelación de Apocalipsis. El que escribió el Evangelio de Juan es el mismo que escribió Primera de Juan. Primera, segunda y tercera. Porque yo leí que a él también se le llamaba como el apóstol de amor, algo que era bien. El más amado, el más cerca de Jesús. Más cerca de Jesús. Así Y también se por el hecho discípulo de que en amado. Primera de Juan él escribe que Dios es amor. Ajá. Se le reconoce como el discípulo amado. Escribió Apocalipsis. ¿Qué otro detalle interesante de Juan? Fue el último de los apóstoles en morir. ¿Okay? Murió violento. Sí, otra de las cosas tristes de él fue que, primeramente, otra de los detalles acerca de él es que él fue el que cuidó de María. ¿Recuerda cuando Cristo le encomendó a él que cuidara de María? Y ya vemos, tienes razón, aquí hay algo, yo no sé, quizás era porque por la relación tan... Cuando decimos que eres discípulo amado, no estamos diciendo en sí que Jesús era el que hacía sección de personas entre los 12, pero a veces no todo el mundo responde al amor de la misma manera. Y a lo mejor entre los 12, él fue el que más se encariñó con Cristo, él fue el que más se apegó a él. Y debido a esa relación, Cristo sintió el encomendarle a él el cuidado de María, que quedaba, que había sido viuda. El caso fue que cuidó de María. Pastor, y murió también de vejez. Sí, él murió bien viejito y cumpliendo lo que mismo le dijo Jesús a Pedro, ¿se recuerdan? ¿Y qué si yo quiero que éste quede hasta que yo venga? Él pastoreó Éfeso. Se dice que fue en Éfeso donde murió María. O sea, no hay un detalle, pero eso es una especulación de que fue allí en Éfeso donde la madre de Jesús murió. Tertuliano dice que lo llevaron a Roma, que lo sumergieron en aceite hirviendo. Él no murió después de haber padecido esto, y por eso fue que fue desterrado a la isla de Pasmo. Y fue en la isla de Pasmo donde él recibe la revelación de Apocalipsis. ¿Okay? Y como dice el hermano, murió de avanzada edad. Esos son los detalles más sobresalientes de estos primeros 4 discípulos de Jesús. Le digo que son los primeros porque ellos, cuando Juan el Bautista los apuntó, ellos siguieron a Jesús, pero inclusive fueron con Jesús a las bodas de Caná. O sea, visitaron las bodas de Caná, pero no habían sido llamados oficialmente al apostolado. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí, que Jesús estaba predicando a las multitudes y ellos estaban, ¿qué?, ocupados en la pesca. O sea, fue en esta pesca milagrosa donde Jesús los llama y ellos definitivamente ya lo dejan todo y son seguidores de Jesús. ¿Entienden la diferencia? O sea que cuando Jesús aparece ya al presentar su ministerio público, encontró a estos 4 simpatizantes y seguidores. Los seguían a Jesús, pero no habían sido todavía llamados al apostolado como en este momento de la pesca milagrosa. Y ese es uno de los detalles interesantes de este episodio. O sea que ya hemos visto cómo la multitud iba tras Jesús, el púlpito que usó el Señor, estos 4 pescadores. Ahora vamos a ver la pesca milagrosa. Los versículos del 5 en adelante. Hasta el 11, Anita. Ahora sí lo vamos a leer completo. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a hablar un poquito acerca de la pesca milagrosa. Estos hombres, ellos se encontraban realizando sus oficios y ganando pues su sustento de una manera honesta. Dice que habían estado toda la noche pescando, pero no habían tenido resultados positivos. Jesús quería darles otra señal de su deidad y poder. Porque recuerdan cuando Cristo hacía un milagro, ¿cuál era uno de los motivos de él? ¿Se recuerdan de esa clase? ¿Cuál era una de sus motivaciones? Que no tanto resolver una situación o un problema, pero hacer que dar muestras de una señal. Y la señal era del poder que había en él, que él es Dios. O sea que Cristo quería estimular la fe de ellos, ¿verdad? Ahora, existen muchos lazos entre su trabajo cotidiano y la nueva tarea que Jesús les propone. En primer lugar, y vamos a atender a esto. Un pescador profesional, ¿hay algún pescador aquí? Profesional. Que cualquiera puede ir allá al canal y coger catfish. Pescador profesional que vive de la pesca, que se dedica a la pesca, que su trabajo depende de la pesca. No hay ninguno, entonces puedo hablar con confianza. Que escuchen. Un pescador profesional sabía que para cada tipo de pez debía utilizarse una red diferente. ¿Okay? Un pescador profesional sabía que la falta de colaboración podía hacer perder redada y la falta de paciencia podía dejar las redes vacías. Y entre todas las cosas que tenían consciente, porque de eso vivía y comía, el número uno, que cada pez necesitaba una red diferente. ¿Okay? Que no podían impacientarse, no podía haber falta de colaboración. También que era importante escoger los lugares apropiados para pescar. Tenían que ser sensibles a los matices del viento. Estar al tanto de la profundidad y la temperatura a la hora de recoger la redada. Yo veía ayer precisamente un programa de pesca allá en Alaska, donde pescan cangrejos. Como ellos dicen que sí, muy peligrosa, tienen que echar todas aquellas redes y aquello tiene que asentarse en el fondo del mar. Y cuando están asentados en el fondo del mar tienen que esperar hasta 15 horas. Dice que si las recogen antes, no sacan nada. Tienen que tener esa paciencia para soltar eso. Y dicen que ahí es cuando se echan a dormir, descansan y todo eso, porque no pueden recogerlos antes de tiempo. Que cuántas cosas tenían que tener en la mente los pescadores. Y en los tiempos de Jesús habían 3 tipos de redes diferentes. Cada una de ellas se mencionan en la Biblia en relación a un tipo de pesca diferente. Se las vamos a mostrar. Primeramente estaba entre estas 3 tipos de redes. Y lo que queremos a través de la clase, hermano, es establecer una relación importante entre, yo no les quiero enseñar a pescar, es que hagan una similitud entre la pesca y nuestra nueva tarea de predicar el Evangelio. Porque hay muchas cosas que nosotros no tomamos, como dice, no prestamos atención y hacemos más daño que bien. ¿Okay? Y por eso exactamente eso se refiere a la pesca. ¿Okay? Que hay que cuidar mucho. Los 3 tipos de redes eran la javega, la red de lanzar y el trasmayo. O sea, los 3 tipos de redes que había en el tiempo de Jesús. Que vamos a conocer la javega. Esta era la javega.
Okay, ¿qué ustedes pueden apreciar ahí de ese tipo de red? ¿Todos la pueden ver? Tiene que haber colaboración. Mucha colaboración. Fíjense para que ustedes vean. Fíjense, era manejada por dos equipos diferentes. ¿Okay? Tenía que ser manejada así. Un equipo tendía la red, que era como una muralla de unos 30 metros de largo y 3.5 metros de alto, e iba sujeta con cuerdas en cada cabeza. La parte baja de la red se le ponía pesos de plomo. O sea, la barca iba hacia la mejor zona de pesca. El lago de Galilea, por sus fuentes termales, era un lugar predilecto para estos discípulos, por eso los encontramos aquí pescando. Ahora, uno de los equipos desembarcaba, agarraba un extremo de la red con cuerdas gruesas. La barca salía con el resto de la tripulación hasta que quedara estirada la red. Y volvía hacia la playa de manera que quedara desplegada la red. O sea, la idea que yo estoy viendo aquí es que se montaban con una red en una barca, que iban, y yo me imagino que iban así, ve cómo dejaron la barca aquí, iban hasta acá, un equipo se bajaba y estiraba la red, luego la barca daba ese semicírculo, llegaba aquí otro equipo, o sea, dejando la red desplegada así por todo el semicírculo, y cuando llegaban aquí, los dos equipos entonces comenzaban a jalar toda aquella red y atraían así lo que es todos los peces. ¿Dónde encontramos este ejemplo? Mateo 13, 47 al 48. Encontramos este ejemplo de pesca. Mateo 13, 47 al 48. Dice, ¿quién lo quiere leer? ¿Alguien que lo quiere leer? ¿Hermano? Ok, ya hermano, después lo vamos a dar próximo, nosotros lo damos acá. ¿Okay? 47 dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Echan fuera. Porque aquí vemos el ejemplo de esta red. Está mencionando la jávega porque dice que le echan en la orilla y recogen todo tipo de pez. Porque vamos a ver ahora lo que es la red de lanzar. Ya es una red un poquito más pequeña, parece que ya es manejada personalmente. ¿Okay? Cuando Jesús encontró a Simón y Andrés, posiblemente estaban utilizando este tipo de red. Así que cuando en este episodio que estamos tratando hoy, posiblemente ellos estaban pescando de esa manera. Por eso fue que Jesús los ve y le dicen, entren al barco, recojan las redes y boten mar adentro. ¿Okay? Porque así se pescaba, o sea, estaba aquella de colectar muchos peces en la colaboración de equipos, y estaba esta, que es la manera de tirar así personalmente, más bien a las orillas del mar. Esa se usa mucho en los ríos. Se usa todavía, ¿verdad? Una sola Mucho. persona. Una sola persona. Era una red circular de unos 6 metros, con pesos atados a la parte de abajo. Eran diestros en doblar la red sobre un brazo, de manera que al tirarla cayera como un paracaídas y así atrapar los peces abajo. El pescador era diestro en esto, no era tirar así como saliera la cosa. No, eran diestros en tirarlo de una manera que cayera así como un paracaídas para atrapar los peces de abajo. ¿Okay? Para recuperarla, el pescador se tiraba al agua, estiraba la parte inferior con mucho cuidado. Como el pescador se tiraba al agua, casi siempre se quitaba la ropa, no me imagino la camisa o lo que sea. Este es el caso que leemos en Juan 21:7. Pedro estaba listo a tirarse al agua, pero al ver al Señor, por respeto a él, se viste. Interesante, ¿no? En Juan 21:7 está mencionando el caso cuando ya los discípulos ascienden, cuando Cristo resucita, que aparece. Porque en una de las veces que aparece, Jesús se las apareció y ellos estaban pescando. Y Pedro se encontraba sin ropa. Y dice que en cuanto vio a Cristo, él se vistió.
porque él estaba realizando este tipo de pesca. ¿Okay? Por eso estaba quizás nada más que con un pantalón, pues porque se tenía que tirar al agua y mojarse. Con una truza. ¿Algún tipo de ropa interior? De una truza. ¿Okay? Y por respeto al Señor, él se viste. Marcos 1:16 menciona este tipo de red. Marcos 1:16. Hermana Carmen. Ajá. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En otras palabras, estaban usando este tipo de pesca cuando ellos estaban echando la red en el mar. Ok, vamos a ver la tercera entonces. Esta es la tercera, llamada el trasmayo. ¿Okay? Eran en sí 3 redes entretejidas. 2 paredes de malla grande de 1,5 metros de alto. Y entre estas había una red de malla fina. Se amontonaba la red en la barca y se dejaba deslizar una parte hacia el agua. Luego se tiraba lentamente alrededor de la barca hasta formar un círculo, o sea, un tipo de barril sin fondo, atrapando los peces sin posibilidad de escapatoria. Entonces quedaban atrapados por la malla más fina y si trataban de escapar, se atrapaban con la malla más grande. ¿Okay? Esta es la forma de pescar a la que hace referencia aquí en nuestro pasaje. Ya cuando Jesús les dice, salgan mar adentro, es porque va a utilizar este tipo de pesca. O sea, este fue el tipo de pesca que cuando ellos tiran la red y tratan de recoger aquello, ya hay una cantidad de peces que ni podían echarlos en el barco de nuevo. Esa fue la pesca milagrosa. Por eso es que Jesús les dice, vayan mar adentro, o sea, hacia lo profundo, y le ordena que tiren las redes. ¿Okay? Entonces conocimos hoy los 3 tipos de redes que se usaban en aquel entonces para la pesca. Créanme, tienen mucho que ver con el Evangelio, mucho que ver. Después vamos a ver la comparación. ¿Okay? Que vemos aquí, según el versículo 5, que volviendo a Lucas, Lucas 5, del 1 al 11, según el versículo 5, que aquí hay un pescador decepcionado. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, en tu palabra echaré la red. Y usted le dice, nos hemos pasado toda una noche pescando, sin embargo no han habido resultados. O sea que un detalle interesante que debemos notar es que a pesar que pescar conlleva mucho esfuerzo, ellos acababan de pasar toda la noche pescando sin resultado. Aún así, Pedro obedece el mandato de Dios de volver mar adentro y echar de nuevo las redes. ¿Okay? Y echar las redes en el nombre del Señor, que es lo más importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso fue que al principio de la clase les leí que es el Espíritu Santo que convence al hombre de pecado. Muchas veces nosotros vamos y predicamos el Evangelio, pero no lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Estamos quizás más confiados en nuestra elocuencia o en nuestra manera de tratar de convencer a una persona, y no es así. Si yo estoy convencido cuando yo voy a predicar el Evangelio en el nombre de Cristo, lo primero que yo voy a hacer es orar por esa persona y orar para que Dios me dé a mi palabra para yo poderle presentar el Evangelio. La obediencia lo llevó a experimentar un gran milagro, porque dice que pescaron hasta que las redes se rompían. Es más, tuvieron que llamar a otras barcas para que vinieran a auxiliarlos para poder coger el cargamento. Las llenaron todas hasta el punto que casi se hundían las barcas. Porque esto causó en Pedro y en los demás una impresión muy grande, porque según vemos ahí en los versículos del 8 al 10, Pedro cayó de rodillas, hermano. O sea, él reconoció su bajeza ante la deidad de Cristo.
y nos enseña el absoluto dominio del Señor sobre toda la creación. Como toda la creación obedece sus mandatos. No hay nada que esté fuera del poder de Dios. Yo estoy seguro que todo lo que hizo el Señor fue llegar a esa red de peces. Él dio una orden. Precisamente en una noche donde no habían pescado nada. ¿Okay? Y dio una orden y todas aquellas redes se llenaron. Es decir, que lo que Dios escoge para estar cerca de Él son los que les hace tener conciencia que deberían estar bien lejos de Él. Esto lo vemos en la humildad de Pedro, en ese sentido. Él comprendió que Él no estaba delante no de cualquiera, estaba delante del mismo Cristo. Y es cuando aprovecha Jesús la oportunidad de referirles el llamado al apostolado. Entonces ellos abandonan sus oficios, les siguen. Fíjense, precisamente cuando habían tenido gran éxito en su pesca. Porque si era hora de hacer dinero, fue en ese momento. Ahí tenía el producto. Ahí tenía para hacer dinero. Pero hermanos, quedaron tan impactados por el milagro, tan impactados de que estaban delante del mismo Dios y de que Él los llamaba, dejaron todo aquello, barcos, redes, peces. Yo me imagino que quizás las otras barcas se hicieron ese día el negocio, los que las ayudaron. El caso fue que lo dejaron todo hermanos. Y es cuando Jesús les hace pescadores de hombres. Ok, ahí es donde viene la aplicación que quería llegar en los tres tipos de redes y tratando de comparar a la predicación del Evangelio. Fíjense, la red de lanzar es el trabajo personal evangelístico que debe realizar cada creyente en su medio ambiente. ¿Entienden? Esa pequeña red de lanzar. Quiere decir, cada uno de nosotros, en nuestro medio ambiente, sea escuela, sea trabajo, nuestra vecindad, todo eso representa la red de lanzar. O sea, que vamos a dar testimonio de quién es Cristo. Primeramente con mi vida. No se atreva a abrir la boca a mencionar a Cristo si usted no tiene un testimonio personal que respalde su mensaje. Porque va a hacer más daño que bien. ¿Okay? Con mi testimonio, cada vez que el Señor me presenta la oportunidad de predicar el Evangelio de Cristo, yo voy a usar mi red de lanzar. ¿Okay? ¿Cuántos aquí han usado esa red? Ya. Gracias, Señor. En su medio ambiente. En su medio ambiente han usado esa red. Ok. La jávega es el trabajo evangelístico que debe de realizar una iglesia local. ¿Por qué? Porque requiere colaboración de equipos. ¿Okay? Ya es un trabajo que como iglesia nosotros vamos a realizar para poder ganar a nuestro medio, nuestro círculo, a este lugar donde el Señor nos ha puesto a testificar. Entonces, a pesar de que yo estoy aquí tratando de pescar con la red de lanzar en mi contorno, yo también puedo venir y participar en equipo, ponerme en el equipo de la iglesia local en su esfuerzo de ganar a otros para Cristo. O sea, participar de lo que esa iglesia está haciendo para evangelizar y ganar a otros. O sea, no solamente, no tengo que abandonar mi red de lanzar, puedo llevar ambas al mismo tiempo. Y luego, el trasmayo es el trabajo evangelístico que se debe de realizar a manera global. O sea, ya llevar el evangelio a toda criatura. La red de lanzar, según Hechos 1:8, que dice, me seréis testigos en Judea, en Samaria, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, según Hechos 1:8. La red de lanzar, ¿cuál es? Jerusalén. La jávega, Judea y Samaria. Y luego el trasmayo es hasta lo último de la tierra. Nosotros, como bautistas asociados a una convención, tenemos la oportunidad de utilizar estas tres redes. Mi trabajo personal, mi trabajo de equipo en la iglesia, pero también alcanzando globalmente el evangelio como a través de ofrendas y diezmos, donde a través de los diezmos y las ofrendas se usa para lo que es el fondo cooperativo, el programa cooperativo que tiene la convención para sostener misioneros
para sostener obras en otros lugares del mundo, para sostener los seminarios que preparan a los pastores y a los nuevos líderes. Que la Convención Bautista del Sur tiene los 2 seminarios más grandes que hay en el mundo, que prepara pastores. La Convención Bautista es la que más misioneros sostiene en todo el mundo, hermanos. Y nuestra iglesia, perdón, este es un detalle interesante que ustedes conozcan, nuestra iglesia, la cual es autónoma, porque la convención, para pertenecer a la convención, no hay lazos obligatorios, sino cada iglesia autónomamente es la que señala el porcentaje que debe de enviar a estos programas cooperativos. Puede ir desde un 3% de los diezmos. O sea, de los diezmos que se recogen, desde un 3% en adelante. Hermano, yo sinceramente orgulloso digo, nuestra iglesia saca el 17% de las ofrendas para el programa cooperativo de la convención. 17%. Ese 17% está repartido entre lo que va a juntas domésticas, a juntas internacionales y a sostener misioneros ya particulares que esta iglesia sostiene en Colombia, en Israel, en Grecia, hay un TAN, que ellos tienen un misionero allí. Sí, es un lugar musulmán, que ellos también tienen una familia que lo sostiene. O sea que eso es aparte de lo que se envía al programa. O sea que ese 17% de los diezmos que recoge la iglesia, la convención envía, la iglesia envía porcentaje al programa cooperativo y también a sostener estos misioneros. O sea, quiere decir que al yo ser parte, hermanos, de la iglesia, al yo ofrendar y diezmar, yo estoy siendo un pescador, como el Señor nos pide aquí que hagamos. Estoy enviando mi red, en mi medio ambiente. Estoy participando en el equipo evangelístico, ya el programa que tiene la iglesia. Y también, al ser un diezmador fiel de esta iglesia, estoy enviando el evangelio a otras partes del mundo como el Señor quiere que se envíe. O sea, que se están usando los 3 tipos de redes. Los pescadores somos cada uno de nosotros que hemos sido llamados a ser, dice aquí, pescadores de hombres, a cumplir con la gran comisión. Así que, igual que un pescador tiene que estar consciente de todos esos pormenores. ¿Se recuerdan uno de esos pormenores que dijimos en cuanto a la pesca? La cooperación, Colaboración, paciencia, ser sensible al ambiente, la temperatura del agua, los vientos, todas esas cosas el pescador tiene, ¿no? Para no fracasar en su trabajo. Bueno, así también nosotros, primero, los peces nos sacan del agua y vienen a donde está. Hay que ir al mar. Por eso dice la gran comisión, ir y predicar el evangelio, ir por todo el mundo. El pez no va a venir a decir, aquí estoy yo, dame el anzuelo. No. Hay que ir al mar, hay que disponerse a pescar, hay que ir a los peces. Pero yo voy a los peces, pero creyendo y aceptando, hermanos, que es Dios quien tiene los peces ahí. Y es lo que muchos no entienden. Muchos en su manera de predicar el evangelio, de presentar el evangelio, creen que es por sus esfuerzos que tienen que ganar a otros. Y eso no es así. No es así. Eso es de Dios. Que simplemente hay que verse como instrumentos en las manos de Él. Ahora, interesante lo que voy a mencionar. Porque yo les acabé de decir a ustedes, tiren la red de lanzar en su medio ambiente. ¿Qué dijimos de esta red? El testimonio nuestro, No, poder hablar. Yo no dije eso de esta red de lanzar. Yo dije algún detalle bien. Hay que ser diestro De destreza. a la hora de tirar eso. Me imagino así como el que hace las pizzas, que hace... Imagínense, usted no es diestro en hacer una pizza de esa, la tira para arriba y le cae en la cabeza. Pero no, el que es diestro la tira para arriba y la coge con la mano. Hay que adiestrarse. Usted no puede ser un pescador así por así. ¿Qué me está diciendo a mí? Si yo quiero cumplir con la gran comisión de salir a pescar, yo tengo que aprender. Usted dice, no, yo no sé. Esa es la excusa número 1 que ponen las personas para dedicar.
yo no sé, pero no se quede así bruto. Aprenda. Aprenda. Aprenda cómo presentar un plan de salvación. Aprenda qué versículos usted puede usar para llevar a otro a Cristo. Adiéstrese. Claro, si usted no es diestro, usted va a sentir temor. Ahora mismo, si a mí me dicen de ir a pescar, yo no sé ni poner el pero usted tiene que adiestrarse, hermano. Usted tiene que adiestrarse. Es una de las ya cuando uno está trabajando en equipo, bueno, uno va siendo ayudado, pero de manera personal hay que adiestrarse. O sea que si como un pescador se esmera en conocer los detalles de la pesca, un pescador aprende a trabajar en equipo, aprende a ser paciente, constante, diligente. Un pescador aprende a reconocer los implementos en contra. Fíjense, implementos en contra, los momentos adecuados, la prudencia a la hora de realizar el trabajo. Trabaja con mucha delicadeza para no perder la pesca, hermanos. Si no tiene delicadeza, pierde la pesca. ¿Okay? Como se trata de la obra que Dios está realizando en la vida del individuo, reconoce como instrumento de Dios que ora y espera por la orden de trabajo. ¿Okay? Ahora, ¿qué me está enseñando eso a mí? Cada vez que yo voy a presentarle el Evangelio a una persona, yo tengo que orar. El Señor es el que va a proveerme la oportunidad adecuada, el momento adecuado, las palabras adecuadas para yo llegar a esa persona y no perder la pesca. No perder la pesca. Porque por muchas imprudencias, hermanos, personas le han puesto barreras al Evangelio. Porque hay personas que prácticamente cogen a la otra por el cuello para embutir el Evangelio por la cabeza. Sí, Señor. No porque tú te tienes que salvar, no porque tú estás condenado al infierno, no porque esto... Y prácticamente, ¿qué hacen? Ahogan la persona, la ahogan. Si tiene un pie adentro, lo saca. Uno tiene que aprender a aprovechar la oportunidad, el momento adecuado, las palabras adecuadas. Y todo eso viene con oración. Que si es voluntad de Dios que esa persona se salve, escuche el Evangelio, Él lo va a obrar todo. Y solamente usted tiene que prestarse como instrumento. ¿Okay? Y este debe ser mi oración. Mire, Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo. ¿Okay? Ayúdame a prepararme y ayúdame a estar listo, a estar al tanto de ese momento que tú me das para poder predicar tu palabra y tu evangelio. Parte de esa preparación es guardar su testimonio, eso lo sabemos. ¿Okay? Pero esto es bien importante, hermano, si nosotros queremos tener una pesca efectiva. ¿Okay? Y no nos podemos conformar, como aprendimos al principio, como somos como iglesia. No podemos conformarnos. Siempre hay que querer más y más para el Señor. Aunque eso implique más problemas, más trabajo. Ahora mira, en este momento, como iglesia, nosotros estamos en una situación que nos es difícil tener tiempos confraternales, compartir comidas confraternales por la falta de espacio. Porque eso, yo debo de darle gracias a Dios y dar gloria a Dios y estar gozoso en Él. Yo no puedo decir, no, porque esa iglesia no hace nada. Ay, porque qué aburrimiento. Ahí nunca ni tienen una actividad ni tienen nada. No, hermano, eso es una manera egoísta de ver las cosas. No se pueden hacer las cosas por falta de espacio. Gloria a Dios. Y para eso es que está la iglesia. Para crecer y para que el gozo del Señor sea mi gozo. ¿Okay? Que cuando yo vea personas que el Señor añada a la iglesia, yo debo de compartir ese gozo. ¿Okay? Así que hay alguna oportunidad para algo de que hemos aprendido en este día que usted quiere compartir, 1 minuto, 2 minutos de la clase. Así que ya sabemos la ocasión y lo que ocurrió para que estos 4 hombres desde este momento lo dejaran todo y aceptaran el apostolado en su ministerio. Fue de esta manera, a través de una pesca milagrosa. ¿Una pregunta o algo que quieran compartir? Cuando yo estaba realmente estaba buscando a usted, porque usted se me había conocido de antes, y fuimos a una iglesia, mi esposo y yo, y yo invité a mi vecina. Nos fuimos a esta iglesia que está por ahí, que venía a Francisco. Y la primera noche que fuimos, pues salió un señor, y bueno, presentamos como visita, y el señor atacó, no fue que lo invitó.
Ataco a mi vecino porque él era católico. Y ataco a mi esposo porque si él no iba a ninguna iglesia, pues él no era salvo. O sea, es lo que usted dijo ahorita, es de la manera en que se hace, se le lleva la palabra. ¿Qué hizo mi esposo? Dijo, yo no vuelvo. El otro dijo, yo soy católico, porque me está, pero si es que yo creo en esto. No que él me convenza que yo no tengo que ser católico, que yo tengo que... Pero no me ha convencido, lo que hizo fue que me atacó. Sí. Nunca más volvió. Ahora después me estoy yendo a la metodista frente y yo seguía acá. Es triste ver como personas cristianas que creen que pueden ser instrumentos efectivos y sin embargo atacan a las demás personas. No, esa no es la manera, hermano. No es la manera. Primeramente, usted tiene que mostrar sobre todo una de las características de Jesús, que es el amor a la hora de presentar el Evangelio. Yo he sabido tratar, nada más que voy a tocar el tema, no para abundar en él, pero yo he sabido tratar con testigos de Jehová, decirles toda la verdad que hay que decirles, con buena forma, en amor y sin perder el temperamento. Sin perder el temperamento, decirle lo que le tengo que decir. O sea, no es todas esas cosas hay que tenerlas pendientes si uno se dispone. Ya sabemos que pescar no es nada fácil. Y así es la pesca de almas, que no es nada fácil. Requiere preparación, requiere disposición. Por ejemplo, si usted no está muy diestro, empieza a trabajar en equipo. Si no puede lanzar solo todavía la red, venga a trabajar y trabaje en equipo. Y va escuchando a otros y así se va adiestrando en el trabajo de predicar el Evangelio. El caso que es una comisión, todo lo debemos de tener. ¿Okay? ¿Mal? Eso que usted me estaba sobre la clase hoy. Yo estuve, le doy gracias infinitas a Dios porque yo estuve la mañana en Bravo, en casa de mi hermano. Estuve sin mucho tiempo para hacer cuánto, porque a veces como estaba mudando, me dijo, no tenía tanto tiempo de que vino. Entonces estuve todo el tiempo pidiéndole mucho a Dios para que él intercediera, para que mi hermano pudiera escucharme sin revelarse, porque se revelaba mucho, por eso se revelaba. Y gracias infinitas a Dios, él me escuchó con tanta nobleza, yo le doy tantas gracias a Dios, me sentí tan feliz, porque no es que lo sé, pero me escuchaba con nobleza y me entendía mientras estaba conversando, y era sobre la palabra. Le doy tantas gracias a Dios, es verdad que hay que concentrarse en Dios y tenerle mucha paciencia y mucho amor para que... Y aprovechar el momento aprovechar el momento. Y ese, cuando es del Señor, momento. cuando es del Señor, Él mismo te dice, este es el momento. Él mismo te lo dice, porque Él es el que lo tiene preparado. Y así pudiéramos de contar, hermano, testimonio de cómo el Señor nos ha usado cuando hemos aprendido a esperar en Él. Que vamos a despedirnos en oración. Ponemos en pie. Antes de la despedida, le damos bienvenida a las familias que nos están visitando. Por primera vez en la clase, bienvenidos mis hermanos. Me alegro de tenerlos aquí. Oremos. Gracias Dios por lo que tú nos has enseñado a través de esta pesca milagrosa, y ahora rogamos que tú nos prepares para el culto de adoración que venimos a presentar. Congrega a las familias de la iglesia, Señor. Congréganos como uno solo, que en un mismo sentir podamos invocar tu nombre y adorar. Ahora, Señor, permite que esta clase no sea una clase más, sino que podamos atesorar en nuestros corazones lo que hemos aprendido y hacer algo al respecto, ya que hasta que no ponemos en práctica, Señor, no hay una aplicación adecuada. En Cristo lo pedimos. Amén.